Buenos días, amigas y amigos. Hoy, en este nuevo programa Azul Araña, vamos a tratar a un gran escritor como es Edgar Allan Poe, al que yo he titulado Un romántico en busca de la verdad. Poe nace en 1809 en Boston. Sus padres son actores y queda huérfano a los 3 años. Es adoptado por la familia Allan de Virginia y muere en 1849 en Baltimore en una situación penosa, abatido por el alcohol. Veamos un retrato que hace una novia de su juventud en la vejez, Mary Devereux, que dice: Mr. Poe tenía unos 5 pies y 8 pulgadas de estatura, cabello oscuro, casi negro, que usaba muy largo y peinado hacia atrás como los estudiantes. Su cabello era fino como la seda, los ojos grandes y luminosos, grises y penetrantes. Tenía el rostro completamente afeitado. La nariz era larga y recta y los rasgos muy finos. La boca expresivamente hermosa. Era pálido, exangüe, de piel bellamente olivácea. Miraba de manera triste y melancólica. Era sumamente delgado, pero tenía una fina apostura, un porte erguido y militar, y caminaba rápidamente. Lo más encantador en él, sin embargo, eran sus modales. Era elegante. Cuando miraba a alguien parecía capaz de leer sus pensamientos. Tenía una voz agradable y musical, pero no profunda. Vestía siempre una chaqueta negra, abotonada hasta el cuello. No seguía la moda, sino que tenía su propio estilo. Bien, a modo de ilustración, tenemos aquí a Edgar Allan Poe, quien alguna vez se autodenominó, jugando con su nombre, Edgar a Poet. Como Cervantes, él quiso ser poeta, lo fue, obviamente, pero se destacó en su obra narrativa. Su peso es de narrador. La poesía para Poe es una expresión más importante, más brillante en la literatura, porque es la búsqueda de la belleza superior, es el esfuerzo salvaje de la búsqueda superior. Y el historiador Parrington, estadounidense, le rinde homenaje a esto, llamándole un cruzado de la belleza y diciendo que el romanticismo de Poe fue un romanticismo más hermoso que el conocido hasta entonces en la literatura estadounidense. Muy bien. El cuento va a ser, así como la poesía, esa búsqueda de la belleza, el cuento va a ser la búsqueda de la verdad. Una verdad superior. Y pienso que en esa búsqueda de la verdad superior que entraña el cuento, no está ajeno el vínculo con la belleza, ¿no? que muestran sus cuentos. Muy bien, Poe es, como todos saben, el creador del cuento moderno. El cuento policial, el cuento de terror, el cuento de misterio. Y prefiere el cuento a la novela en tanto y en cuanto su breve extensión de 1 o 2 horas de lectura permite que el autor se apodere del alma del lector, es decir, que lo tenga comprometido en el relato, plenamente concentrado en él. Muy bien, yo he tomado para tratar hoy a Poe 4 cuentos que están muy ligados, muy relacionados, por eso los he elegido. Eleonora, Morelia, Berenice y Ligeia. Eleonora es de marzo de 1835, Morelia de abril del mismo año, Berenice de mayo del mismo año
y Ligeia de 1838. Este tema de las fechas es importante por lo que vamos a ver. Los podríamos clasificar en primera instancia como cuentos románticos, porque en ellos trasunta el amor. También filosóficos, porque ese amor es amor a la sabiduría, cualquiera de ellos se podría haber llamado Sofía, como nombre de mujer. Y son cuentos de terror y de misterio también, porque esa búsqueda de la verdad es oscura y el camino de la luz, tenebroso. Muy bien, hay referencias eruditas todo el tiempo en ellos a la historia, a la mitología, a la geografía y autores como Platón, Raimundo Lulio, Schelling, Fichte, Bacon, San Agustín, Ptolomeo, Danville, Ptolomeo dije, ¿no? Tertuliano, bien, Luke, y la expresión de símbolos esotéricos. Algunos de ellos son el oro, el plomo y el pentágono. Bien, la fecha decíamos que es importante, las fechas son importantes, porque él a partir de 1831 vive en la casa de la tía Clem, y con su prima Virginia, Clem, con la que él se va a casar luego, y que ha abierto un misterio para los biógrafos que han escrito ríos de tinta al respecto. Cortázar, en su famosa traducción, introducción, notas a los cuentos completos, a las narraciones completas, a la obra en prosa completa de Poe, editado en 1969 por la Universidad de Puerto Rico, dice que se abre ahora el episodio misterioso, el incitante tema que ha hecho correr ríos de tinta. La pequeña Virginia Clem, prima carnal de Edgar, habría de convertirse en su novia y poco después en su mujer. Virginia tenía apenas 13 años y Edgar 25. Si en aquel tiempo no era insólito que las mujeres se casaran a los 14 años, el hecho de que Virginia no estuviera mentalmente bien desarrollada y diera hasta su muerte la impresión de una niña, agrega un elemento penoso al episodio. Yo diría que agrega un elemento misterioso al episodio. Muy bien, y luego dice al respecto, la hipótesis más sensata del casamiento parece ser la de que Poe se casó con Virginia para protegerse en su relación con otras mujeres. Curioso, ¿no? Pero ¿de qué se protegía a Edgar? Y aquí es donde se abren las compuertas del misterio y empieza a correr la tinta. Lo único verosímil es suponer una inhibición sexual de carácter psíquico que obligaba a Poe a sublimar sus pasiones en un plano de ensueño e ideal, pero que a la vez lo atormentaba a punto de exigirle por lo menos una fachada de normalidad, provista en este caso por su casamiento con Virginia. Bueno, aquí hay algún trastorno y al mismo tiempo esta cosa de sublimar, ¿no? En esta experiencia matrimonial, sublimar las pasiones en un plano de ensueño y de ideal, que está muy ligado al carácter de los cuentos. Bien, en ellos hay 4 casamientos, 2 cuentos entre primos, Eleonora y Berenice. En Eleonora y en Ligeia van a haber más de un casamiento, Ermengarda en el primero y Lady Rowena en el segundo, en Ligeia, y otras muchas similitudes. En los títulos, las mujeres, todos títulos de mujeres, son bellísimas, son sabias, son misteriosas y de algún modo reaparecen en el transcurso de la trama. El protagonista siempre es un narrador en primera persona, sin nombre, excepto Iges, el narrador de Berenice, que comienza con la letra E, como Edgar, con lo cual ahí el poeta nos hace un guiño para la interpretación. Y son idólatras, atormentados por la culpa, por ejemplo, opiómanos, locos, inteligentes, hipersensibles, obsesivos,
y también obviamente misteriosos. Sádicos, en algún sentido. Los temas o el tema, bueno, todo gira en torno del misterio de la vida, que está ligado al misterio del amor, al conocimiento o a la búsqueda del conocimiento de dificultoso camino, a la belleza, deslumbrante, extraña, y a uno de los temas centrales, que es el tema de la muerte, ¿no? Como el gran misterio de la vida. La mujer opera como, en todos ellos, como una extraña donna gentile que guía a los hombres en esa búsqueda del misterio. El hombre aparece como un ser expulsado del paraíso, con dificultades para conocer la verdad, y esa verdad se manifiesta como un misterio divino, de difícil acceso, una gran dificultad para conocer esa verdad. El acceso es a través de la belleza y de la razón, pero la razón no alcanza. Entonces aparece la locura como una expresión o una manifestación de la inteligencia superior a la razón, y el opio, que es un elemento de fuga frente al dolor que causa la situación y la aparición en consecuencia del mal. Veamos un poco cada uno de estos cuentos sin revelar los finales o el final o el desarrollo, el desenlace de los mismos, para que ustedes los lean y tengan el atractivo del enigma. Todos los finales son muy significativos, eso sí voy a adelantar. Muy bien, empecemos por Leonora. Leonora, como dijimos, es el matrimonio de dos primos. Viven en el Valle de la Hierba Irisada, que es un paraíso, nos hace pensar en Adán y Eva, en el paraíso del que fueron arrojados. La presencia del árbol de la inmortalidad, la presencia del árbol de la sabiduría en él. Y Leonora enferma, muere, y con ella muere la belleza del valle, la magnificencia de ese valle. Él le jura fidelidad antes de la muerte, y se va a la ciudad porque no puede vivir allí. Allí conoce a Ermengarda y se casa con ella, rompe el juramento. Cuando ve los ojos de Ermengarda, ve a Eleonora en ellos, sus ojos. Ambas comienzan con E, nuevamente la palabra E, ¿no? Muy significativa, y a ambas las denomina Serafín, con lo cual hay indicios de un vínculo. En ambas se concreta esta idea del amor platónico, esta idea, y veamos algunas líneas al respecto. Bien. Vengo de una raza notable, dice el narrador, por la fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me han llamado loco, pero todavía no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. Si mucho de lo glorioso, si todo lo profundo, no surgen de una enfermedad del pensamiento, de estados de ánimo exaltados a expensas del intelecto general. Aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. En sus grises visiones obtienen atisbos de eternidad y se estremecen, al despertar descubriendo que han estado al borde del gran secreto. De un modo fragmentario, aprenden algo de la sabiduría propia del bien y mucho más del mero conocimiento propio del mal. Penetran, aunque sin timón ni brújula, en el vasto océano de la luz inefable. Bien, fíjense aquí, esta expresión de visiones, de atisbo de eternidad y bordes del gran secreto, sin dar idea de penetrar en él, de revelarlo. Muy bien. El final va a tener que ver con estas cuestiones y abre una puerta al conocimiento del más allá. Bien, vayamos a Morelia. Morelia también son dos jóvenes que se casan. Ella es una mujer erudita, bellísima, como todas, y él ama eso, ama la erudición, no la ama eróticamente. Ella enferma, muere, y él emite una sentencia, y el cuento sigue hasta el final, haciendo una relación con el epígrafe de Platón al principio, que es el epígrafe del banquete,
que dice él mismo, solo por sí mismo, eternamente uno y único, que va a tratar el tema de la identidad. Y veamos algunas líneas al respecto. Un sentimiento profundo, pero singularísimo afecto, me inspiraba mi amiga Morelia. Llegué a conocerla por casualidad hace muchos años, y desde nuestro primer encuentro mi alma ardió con fuego, hasta entonces desconocido. Pero el fuego no era de Eros, y amarga y torturadora para mi espíritu fue la convicción gradual de que en modo alguno podía definir su carácter insólito o regular, su vaga intensidad. La erudición de Morelia era profunda, tan cierto como que estoy vivo. Sé que sus aptitudes no eran de índole común. El poder de su espíritu era gigantesco. Yo lo sentía, y en muchos puntos fui su discípulo. Pronto descubrí, sin embargo, que quizá a causa de su educación en Presburgo, exponía a mi consideración cantidad de esos escritos místicos que se juzgan habitualmente la escoria de la primitiva literatura alemana. Eran, no puedo imaginar por qué razón, objeto de su estudio favorito y constante, y si con el tiempo llegaron a serlo para mí, ello debe atribuirse a la simple pero eficaz influencia del hábito y del ejemplo. Bien. Luego agrega: convencido de que ello me abandone sin reservas a la dirección de mi esposa, y penetré con ánimo resuelto en el laberinto de sus estudios. Y entonces, cuando escudriñando páginas prohibidas sentía que un espíritu aborrecible se encendía dentro de mí, Morelia posaba su fría mano sobre la mía y sacaba de las cenizas de una filosofía muerta alguna palabra honda, singular, cuyo extraño sentido se grababa en mi memoria. Y entonces, hora tras hora, me demoraba a su lado, sumido en la música de su voz, hasta que al fin su melodía se inficcionaba de terror y una sombra caía sobre mi alma, y yo palidecía y temblaba interiormente ante aquellas entonaciones sobrenaturales. Muy bien, fíjense, ¿no?, en la búsqueda del conocimiento de la verdad, cómo entra en un mundo de misterio, de terror, un mundo oscuro, como habíamos dicho. Bueno, así están las cosas. Estas ideas están ligadas a la identidad, y las mujeres son transmisoras de las mismas. Muy bien, el otro cuento es Berenice. Se trata de dos primos, otra vez, que se casan. Ella enferma de epilepsia, de catalepsia, y él, Igis, habíamos dicho, adquiere una monomanía de atención. Se presta atención a todas las cosas de un modo obsesivo, y en particular a los dientes de Berenice. Veamos al respecto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y, alzando la vista, vi que mi prima había salido del aposento. Pero el del desordenado aposento de mi mente, no había salido ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni un punto en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una melladura en el borde hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Los vi entonces con más claridad que un momento antes. Los dientes, estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables, ante mí, largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía, y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior no tenía pensamientos sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los otros asuntos y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos eran los únicos presentes a mi mirada mental, y en su insustituible individualidad
llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé a todas las luces, les hice adoptar todas las actitudes, examiné sus características, estudié sus peculiaridades, medité sobre su conformación, reflexioné sobre el cambio de su naturaleza, me estremecía al asignarles en mi imaginación un poder sensible y consciente, y aún, sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho bien de Mademoiselle Sayet que todos sus pasos eran sentimientos, y de Berenice yo creía, con la mayor seriedad, que todos sus dientes eran las ideas. Las ideas. Ah, este fue el insensato pensamiento que me destruyó. Las ideas. Ah, por eso era que la codiciaba tan locamente. Bueno, y aquí entonces fíjense cómo el tema de las ideas nos lleva a las ideas platónicas. Y entre ellas, la más destacada es la de la inmortalidad. Este cuento va a avanzar y a desenlazarse y llegar a su fin, y causó un escándalo de terror, de indignación en su época. Dejo ese final para la lectura de ustedes. Bien, después tenemos a Ligeia. Ligeia también es un cuento en el que se produce el amor y el casamiento entre dos jóvenes. Es el cuento predilecto de Poe, esto es interesante. Y Ligeia es una guía intelectual como Morelia. Siempre ven ustedes que en los cuentos se ejercita esta búsqueda de la verdad. Vamos a la lectura. Bien. El narrador dice: he hablado del saber de Ligeia. Era inmenso, como nunca lo hallé en una mujer. Su conocimiento de las lenguas clásicas era profundo, y en la medida de mis nociones sobre los modernos dialectos de Europa, nunca la descubrí en falta. Dije que sus conocimientos eran tales que jamás los hallé en otra mujer. Pero, ¿dónde está el hombre que ha cruzado con éxito toda la amplia extensión de las ciencias morales, físicas y metafísicas? No vi entonces lo que ahora advierto claramente, que las adquisiciones de Ligeia eran gigantescas, eran asombrosas. Sin embargo, tenía suficiente conciencia de su infinita superioridad para someterme con infantil confianza a su guía en el caótico mundo de la investigación metafísica, a la cual me entregué activamente durante los primeros años de nuestro matrimonio. Una sabiduría demasiado preciosa, demasiado divina para no ser prohibida. Fíjense ustedes, ¿no?, cómo aquí volvemos nuevamente a vincular la sabiduría con un camino arduo, de difícil acceso, de un hombre que no alcanza a tal, prohibido y al mismo tiempo divino. Bien, Ligeia enferma y muere. Antes de morir, le pide que recite un poema que él ha escrito acerca de la muerte, precisamente, donde el gusano vencedor, ¿no?, que es el gusano de la muerte, ¿a quién vence? Vence al hombre, y es ahí su drama, de que el hombre es carne de gusano. Bien, y Ligeia, una vez que escucha el recitado, exclama, moribunda: ¡oh Dios!, gritó casi Ligeia, incorporándose de un salto y tendiendo sus brazos al cielo con un movimiento espasmódico al terminar yo estos versos. ¡Oh Dios! ¡Oh Padre Celestial! ¿Estas cosas ocurrirán irremisiblemente? ¿El vencedor no será alguna vez vencido? ¿No somos una parte, una parcela de ti? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Y esta última referencia está ligada al epígrafe, que comienza obviamente el cuento, que va a tener presencia a lo largo del mismo, porque es el tema central, ¿no? Este tema de la voluntad que venza a la muerte. El tema fundamental, el tema de la muerte, pidiéndole a Dios, ¿no?, esto de, ¿alguna vez esto podrá modificarse? Y entonces estamos ante el misterio mayor de la vida, que es el misterio de la muerte, y
la necesidad que tiene el poeta, el narrador, de ir hacia la inmortalidad del alma. Tema recurrente que ha pasado por Berenice, que ha pasado por Morelia y que ha pasado por Eleonora. Y luego en este cuento aparece Lady Rowena, una vez muerta, Ligeia, con la que se casa el narrador, y desarrolla toda esta cuestión hasta el final, que nuevamente dejo para que ustedes lean y disfruten. Como en los otros casos, el final muy significativo respecto de todas estas cuestiones que estamos hablando. Muy bien, los 4 cuentos pueden ser leídos, ¿no? Pienso yo, de manera alegórica, el narrador como el poeta, ¿no? La referencia de la E de Ives nos remite a Edgar y es un guiño. Las mujeres son la psiquis del poeta, las guías, las extrañas donas gentiles, las musas inspiradoras, todas bellas, divinas, o sea, diosas. Y pienso en Palas Atenea, ¿no? La diosa de la sabiduría, y en ese busto de Palas que está en el poema, en el famoso poema de Poe, el más famoso de los poemas de Poe, que es El Cuervo, ¿no? Con los ojos de búho, esos ojos que rememoran los ojos de Ermengarda y de Leonora, los ojos de Ligeia, iluminando la razón que va hacia la verdad, una verdad inaprensible, una verdad insondable, que causa una desesperación, enorme oscuridad, de ahí el dolor y la locura, y el opio como experiencia suprarracional, que al mismo tiempo le permite ver y no ver, es decir, en definitiva, no comprender de modo cabal, como hombre, lo que para el hombre es un misterio, que es la verdad del conocimiento absoluto, sumiéndolo en la angustia y en el terror. Bien, muy inspirador todo esto para los lectores. Bueno, espero que les haya gustado, que se suscriban y que nos volvamos a ver la semana próxima con un nuevo autor y una nueva obra.